Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. QU Copyright, alegro a tenerlos otra vez por AQU. Espero que es tu copyright teniendo un dúo maravilloso, o al menos, que es tu copyright a punto de mejorar después copyright ese de ver este vídeo. Hoy vamos a sumergirnos en un drama turco que ha estado dando mucho de QU Copyright hablar, un culebro superíndice 3N lleno de pasiu superíndice 3N, egos y explosiones emocionales. Estamos hablando de la relación superíndice 3N, o mejor dicho, de la *x* relación superíndice 3N entre Demet Özdemir y Can Yaman. Rense porque vamos a desmenuzar cada detalle, desde los rumores iniciales hasta las declaraciones recientes, incluyendo esa supuesta explosión superíndice 3N de Demet y el supuesto orgullo inquebrantable de Can. Vamos a analizar QU Copyright fue lo que realmente pasó superíndice 3, QU Copyright dicen los medios, y QU Copyright podemos inferir de todo este embrollo. No se vayan porque esto se va a poner interesante. Y antes de que se me olvide, si son nuevos por AQU, no duden en suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos sobre dramas turcos, chismes de celebridades y mucho les prometo que no se arrepentirú. Ahora superíndice 3 nanceceu superíndice 3 modos, agarren sus palomitas, y vamos a empezar con este jugoso chisme. Bien, para entender completamente la magnitud de este drama, tenemos que remontarnos al inicio, a la ucondiéresis copyright poca dorada de Erkenci Kuay, o Pujaro Madrugador, como la conocimos en muchos pauses. Esta comedia romántica turca catapultó superíndice 3 a Demet Özdemir y Can Yaman a la fama internacional. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla, y los fans, como es natural, empezaron a fantasear con la idea de que su amor fuera real también copyright fuera de las CU maras. Y para ser justos, ellos no hicieron mucho por desmentir esos rumores. Al contrario, alimentaban la llama con fotos juntos, gestos cariu más menos osos y entrevistas ambiguas. Los medios turcos, por supuesto, no perdieron ni un segundo en especular y construir una narrativa romántica a su alrededor. Era la pareja del momento, la pareja perfecta, la pareja que todos querían ver juntos. Pero la pregunta clave es, ¿fue real o fue todo una estrategia de marketing? ¿Hasta qué punto la presión del público y la maquinaria mediática influyeron en una relación que quizás nunca tuvo la oportunidad de florecer de forma natural? Amigos, las preguntas son muchas y las respuestas, como siempre, esquivas. Pero como suele suceder en estos casos, la realidad suele ser mucho más complicada que la fantasía. Tras el ucondiéresis copyright sito arrollador de Erkenci Kuay, los rumores de romance se intensificaron, pero también copyright empezaron a surgir las primeras grietas. Se decua que la relación superíndice 3N era mucho más tormentosa de lo que aparentaba, que había fuertes discusiones y que la personalidad de Can Yaman, en particular, era difícil de manejar. Empezaron a circular historias sobre su supuesto carácter explosivo y su ego desmedido. Claro, todo esto eran rumores, chismes de pasillo, pero donde hay humo, suele haber fuego, ¿no? Y es que en el mundo de la farándula, el talento no siempre viene acompañado de humildad, y a veces, las estrellas más brillantes tienen una sombra muy oscura. ¿Pero era Can Yaman realmente el villano de esta historia? ¿O era simplemente una víctima más de las expectativas y la idealización? Analicemos más a fondo. Se rumoreaba que Can era extremadamente celoso, controlador y que le costaba aceptar las críticas. Que detrás de esa sonrisa arrebatadora y esa musculatura imponente se escondía una inseguridad profunda que manifestaba a través de comportamientos poco saludables. Demet, por su parte, era vista como una persona más centrada, con los pies en la tierra, y que buscaba una relación estable y basada en el respeto mutuo. Pero claro, todo esto son solo percepciones, interpretaciones basadas en lo que se filtraba a la prensa y en lo que nosotros, los espectadores, queríamos creer. Luego llegamos a la confirmación superíndice 3N de la ruptura. Una ruptura que, por supuesto, no se anunció superíndice 3 oficialmente, sino que se filtró superíndice 3 a trabu copyright de fuentes cercanas a la pareja. AQU es donde el drama realmente comenzó superíndice 3 a intensificarse. Las razones de la separación superíndice 3N eran confusas y contradictorias. Algunos decuan que era por la incompatibilidad de sus personalidades, otros apuntaban a los celos y las inseguridades y otros, osados, incluso mencionaban la intervención superíndice 3N de terceros. Los terceros en discordia.
Un clásico de cualquier culebrón que se precie. Se habló de actrices modelos, incluso de un famoso productor que supuestamente había puesto sus ojos en Demet. Pero nada de esto fue confirmado, y todo quedó en el terreno de la especulación. Lo que sí es cierto es que la ruptura fue un golpe duro para los fans de la pareja, que vieron como su sueño de un final feliz se desvanecía. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, decepción y, por supuesto, acusaciones. Algunos culpaban a Khan, otros a Demet, y otros, más sensatos, pedían respeto por la privacidad de ambos. Y aquí es donde entra en juego el supuesto orgullo de Can Yaman. Después copyright ese de la ruptura, Khan se mantuvo relativamente silencioso al respecto. No hizo declaraciones públicas ni dio entrevistas en las que abordara el tema directamente. Esta actitud para muchos fue interpretada como un signo de arrogancia y falta de interu copyright ese. Se decua que su ego era tan grande que no necesitaba dar explicaciones a nadie, que con diéresis copyright L era Can Yaman y eso era suficiente. Esta percepción superíndice 3n, por supuesto, no hizo mu s que alimentar la polu copyright mica y generar a unmu s críticas en su contra. Pero, ¿realmente era orgullo lo que motivaba su silencio? ¿O quizás era una forma de protegerse a sí mismo y a Demet de una mayor exposición mediática? Tal vez Khan simplemente no quería alimentar más el fuego y prefirió mantener un perfil bajo, consciente de que cualquier declaración sería interpretada y tergiversada. Es fácil juzgar desde fuera, pero no podemos olvidar que las celebridades también son personas, y que tienen derecho a gestionar su vida privada como mejor les parezca. Además, la cultura turca es conocida por ser bastante reservada en cuanto a los asuntos personales, por lo que el silencio de Khan podría ser simplemente una manifestación de sus valores culturales. Por otro lado, Demet Özdemir, aunque también copyright N mantuvo un perfil bajo al principio, con el tiempo empezó superíndice 3 a dar algunas pistas sobre lo que ha sucedido. En algunas entrevistas, hablaba de la importancia de la madurez emocional en una relación superíndice 3n, de la necesidad de respeto y comunicación superíndice 3n, y de la importancia de rodearse de personas que te apoyen y te hagan crecer. Estas declaraciones, aunque no mencionaban directamente a Can Yaman, fueron interpretadas por muchos como una crítica velada a su comportamiento. Demet, con su elegancia y diplomacia, parecía estar enviando un mensaje sutil pero contundente: la relación había terminado porque no se cumplían ciertos requisitos básicos para una convivencia sana. Pero, ¿era esto toda la verdad? ¿O Demet estaba omitiendo ciertos detalles para proteger su imagen? Es imposible saberlo con certeza, pero lo que sí podemos afirmar es que sus declaraciones generaron un gran revuelo en los medios y en las redes sociales, y que contribuyeron a consolidar la imagen de Khan como el malo de la historia. Y llegamos al punto clave de nuestro drama: la supuesta explosión superíndice 3n de Demet Özdemir. Según los rumores, en algún momento Demet no pudo contener ese su frustración superíndice 3n y confrontó superíndice 3 a Can Yaman. Se dice que le reprochó superíndice 3 su actitud arrogante, su falta de compromiso y su incapacidad para mantener una relación superíndice 3n sana. Algunos incluso afirman que la confrontación superíndice 3n fue tan intensa que terminó superíndice 3 en una fuerte discusión superíndice 3n, con gritos y lágrimas. O la famosa explosión. Un momento catártico que, de ser cierto, marcaría el final definitivo de la relación. Imaginen la escena: Demet con los ojos llenos de lágrimas pero con la voz firme enfrentando a Khan, desatando toda la frustración y el dolor acumulados durante meses. Le reprochando sus errores, su falta de sensibilidad, su incapacidad para amar de verdad. Khan, por su parte, reaccionando con incredulidad, negación, quizás incluso con rabia. Un enfrentamiento épico digno de una telenovela turca, que habría dejado secuelas imborrables en ambos. Pero, como dije antes, todo esto son solo rumores, fantasías alimentadas por la imaginación de los fans y la sed de morbo de los medios. Por supuesto, no hay confirmación superíndice 3n oficial de esta explosión superíndice 3n. Todo se basa en rumores y testimonios de fuentes ANU superíndice 3 ni más. Pero, teniendo en cuenta el historial de la pareja y la tensión superíndice 3n que se respiraba en el ambiente, no será descabellado pensar que algo así pudo haber sucedido. Después copyright ese de todo, incluso las personas ese reservadas tienen un límite. Y es que a veces el silencio puede ser más dañino que la explosión. Reprimir los sentimientos, callar las frustraciones, puede generar una bomba de tiempo que, tarde o temprano, acabará estallando.
Quizás Demet necesitaba liberar toda esa energía negativa para poder seguir adelante con su vida. O quizás la explosión nunca existió y fue simplemente una invención de la prensa para vender más revistas. En cualquier caso, el hecho de que este rumor haya cobrado tanta fuerza es un reflejo del interés que generaba la pareja y de la necesidad de encontrar una explicación a su ruptura. Ahora bien, es importante analizar todo esto con un poco de perspectiva. Es fácil dejarse llevar por el drama y tomar partido por uno u otro. Pero al final del día, estamos hablando de la vida personal de dos personas, una relación superíndice 3n que, como todas las relaciones, tuvo sus altibajos. No podemos saber con certeza QU copyright fue lo que realmente pasó superíndice 3, QU copyright papel jugo superíndice 3 cada uno en la ruptura, y QU copyright tan veraces son los rumores que circulan. Y es que en el amor como en la guerra, nunca hay una sola verdad. Cada persona tiene su propia perspectiva, sus propios recuerdos, sus propios sentimientos. Y es imposible juzgar una relación desde fuera sin conocer todos los detalles. Además, es importante recordar que las celebridades también son personas, con sus propias inseguridades, sus propios miedos, sus propios sueños. Y que merecen ser tratadas con respeto y consideración, independientemente de su fama o su fortuna. Lo que podemos hacer es analizar las más menos sales que nos dieron, las declaraciones que hicieron, y la imagen que proyectaron al público. Y, desde esa perspectiva, podemos inferir algunas cosas. Parece claro que la relación superíndice 3n entre Demet Özdemir y Can Yaman fue mucho más compleja y problemática de lo que se mostraba en las redes sociales y en las revistas del corazón superíndice 3n. Parece que la fama repentina y la presión superíndice 3n medio, tica jugaron un papel importante en la ruptura. Y parece que ambos tenían diferentes expectativas y prioridades en la vida. La fama, esa droga que puede elevarte a las alturas o hundirte en el abismo. La presión mediática, ese monstruo que se alimenta de la vida privada de las celebridades y que la somete a un escrutinio constante. Todo esto sin duda influyó en la relación de Demet y Can, exacerbando sus problemas y dificultando su resolución. Además, es posible que ambos tuvieran diferentes visiones del futuro, diferentes ambiciones, diferentes deseos. Y que con el tiempo se dieran cuenta de que no eran compatibles. En cuanto al orgullo de Can Yaman, es difícil juzgarlo sin conocerlo personalmente. Es posible que su silencio se debiera a una estrategia de relaciones públicas, a un intento de proteger su imagen, o simplemente a una forma de lidiar con la ruptura. También copyright N es posible que sea una persona reservada, y que no le guste airear sus problemas personales en público. En cualquier caso, su actitud no hizo más que alimentar los rumores y las críticas. Pero como dije antes, es importante no juzgar a la ligera. Quizás Can simplemente necesitaba tiempo y espacio para procesar la ruptura. O quizás su silencio era una forma de respeto hacia Demet, una manera de evitar causarle más daño. Es fácil criticar, pero es mucho más difícil ponerse en el lugar del otro y tratar de entender sus motivaciones. Y en cuanto a la supuesta explosión superíndice 3n de Demet Özdemir, si realmente sucedió superíndice 3, podrá interpretarse como un signo de frustración superíndice 3n y decepción superíndice 3n. Es posible que ella sintiera que no estaba recibiendo el respeto y el apoyo que merecía, y que llegara a un punto en el que no pudo contener sus emociones. También copyright N podrá interpretarse como un intento de cerrar un capítulo y seguir adelante con su vida. La explosión, de ser cierta, sería un acto de valentía, una forma de decir basta, y de poner fin a una situación insostenible. Demet quizás necesitaba confrontar a Can para poder liberarse de la carga emocional que llevaba consigo. O quizás la explosión fue simplemente una reacción impulsiva, un arrebato de ira que luego lamentó. En cualquier caso, sería un acto humano comprensible dado el contexto. Pero se ayudó de los chismes y las especulaciones, lo importante es que ambos han seguido adelante con sus vidas y sus carreras. Demet Özdemir ha protagonizado varias series y películas de con diéresis copyright cito, y se ha convertido en una de las actrices populares de Turquía. Can Yaman también copyright N ha seguido trabajando en proyectos internacionales, y ha logrado mantener su popularidad a pesar de la polu copyright Mika. Y es que el talento al final siempre se impone. Demet y Can han demostrado ser profesionales dedicados, apasionados por su trabajo y capaces de superar las adversidades. Han sabido reinventarse, adaptarse a los cambios y seguir creciendo como artistas.
Su éxito es un reflejo de su esfuerzo, su perseverancia y su talento innato. Ambos han demostrado ser talentosos y ambiciosos, y ambos merecen ser reconocidos por su trabajo. Moon S.A.U. de su relación superíndice 3N personal. Al final del día son seres humanos como nosotros, con sus virtudes y sus defectos, con sus aciertos y sus errores. Y como tales merecen ser tratados con respeto y consideración superíndice 3N. Es fácil caer en la tentación de juzgar, de criticar, de señalar con el dedo. Pero es importante recordar que todos cometemos errores, y que todos merecemos una segunda oportunidad. Demet y Khan, como cualquier otra persona, tienen derecho a rehacer sus vidas, a encontrar la felicidad, y a dejar atrás el pasado. Es fácil juzgar desde la comodidad de nuestro hogar, pero es importante recordar que no conocemos todos los detalles de su historia, y que no tenemos derecho a entrometernos en su vida privada. Lo mejor que podemos hacer es desearles lo mejor en sus vidas y apoyar sus proyectos profesionales. Y es que la empatía es fundamental para construir un mundo mejor. Ponerse en el lugar del otro, tratar de entender sus sentimientos, sus motivaciones, sus miedos. Esto es lo que nos hace humanos. Y esto es lo que deberíamos practicar más a menudo, en lugar de caer en el juicio fácil y la crítica destructiva. Y hablando de seguir adelante. Parece que ambos han encontrado el amor nuevamente. Demet se casó superíndice 3 con el cantante Oguzhan Párrafo, aunque lamentablemente este matrimonio también copyright N llegó superíndice 3 a su fin. Khan por su parte también copyright N ha tenido varias relaciones desde la ruptura con Demet, aunque ninguna ha durado demasiado. Esto demuestra que la vida sigue, que el tiempo cura las heridas, y que siempre hay oportunidades para volver a amar. El amor, ese sentimiento poderoso que puede elevarnos a las alturas o hundirnos en el abismo. Demet y Khan, a pesar de sus experiencias pasadas, han seguido creyendo en el amor, y han seguido buscando la felicidad en brazos de otra persona. Esto es un ejemplo de resiliencia, de optimismo, de la capacidad humana para superar el dolor y seguir adelante. Pero volviendo al tema principal de nuestro vídeo, ¿qué copyright podemos concluir de todo este drama? Creo que lo más importante es que las relaciones son complicadas, especialmente cuando hay fama y presión superíndice 3 en medio, tica de por medio. Lo que vemos en las redes sociales y en las revistas del corazón superíndice 3N no siempre es la realidad, y es importante no dejarse llevar por las apariencias. Las redes sociales, ese escaparate donde todos mostramos nuestra mejor versión. Las revistas del corazón, ese mundo de fantasía donde las celebridades parecen vivir una vida perfecta. Pero detrás de las fotos retocadas y los titulares sensacionalistas, se esconde una realidad mucho más compleja y humana. Es importante ser conscientes de esto y no dejarse engañar por las apariencias. También copyright N creo que es importante ser honesto y sincero con uno mismo y con la otra persona en una relación superíndice 3N. Si hay problemas, es importante abordarlos y buscar soluciones juntos. Si no hay compatibilidad, es mejor separarse a tiempo, antes de que las cosas empeoren. La honestidad, la sinceridad, la comunicación. Estos son los pilares de cualquier relación sana y duradera. Si no hay honestidad, si no hay sinceridad, si no hay comunicación, la relación está condenada al fracaso. Es mejor ser honesto desde el principio y evitar causarse daño mutuo a largo plazo. Y por último, creo que es importante perdonar y seguir adelante. No vale la pena aferrarse al pasado y guardar rencor. Lo mejor es aprender de los errores y buscar la felicidad en el futuro. El perdón, ese acto liberador que nos permite dejar atrás el pasado y mirar hacia el futuro con esperanza. Guardar rencor es como beber veneno y esperar que le haga daño a la otra persona. Es una actitud autodestructiva que nos impide avanzar y encontrar la felicidad. Perdonar, en cambio, nos libera del peso del pasado y nos permite seguir adelante con nuestra vida. En resumen, el drama entre Demet Özdemir y Can Yaman es una historia de amor, pasión superíndice 3N, egos y rupturas. Una historia que nos muestra lo complicado que puede ser el amor en el mundo del espectáculo, y que nos recuerda la importancia de la honestidad, la comunicación superíndice 3N y el perdón superíndice 3N. Una historia que, aunque llena de controversia, nos deja una lección superíndice 3N valiosa sobre la vida y las relaciones. Y sobre cómo, incluso en medio del drama, siempre hay espacio para el crecimiento personal y la esperanza. Y con esto llegamos al final de este largo, pero espero que interesante, análisis.
Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el drama turco entre Demet Özdemir y Can Yaman. Recuerden que todo esto se basa en rumores y especulaciones, y que no conocemos la verdad absoluta. Pero espero que les haya servido para reflexionar sobre las relaciones y sobre la importancia de no dejarse llevar por las apariencias. Recuerden también que al final del día, todos somos humanos, y que todos merecemos ser tratados con respeto y consideración. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que se tomen el tiempo de escuchar mis opiniones y compartir este espacio conmigo. Me encanta leer sus comentarios y saber qué copyright piensan sobre los temas que trato en el canal. Así que por favor, no duden en dejar sus opiniones y reflexiones sobre este drama en la sección superíndice 3N de comentarios. ¿Creen que el orgullo de Can Yaman influye superíndice 3 en la ruptura? ¿Creen que Demet tenía razón superíndice 3N al explotar? Me encantaría saber sus teorías. Y más importante aún, ¿qué lecciones podemos aprender de esta historia? ¿Cómo podemos aplicar estas lecciones a nuestras propias vidas y relaciones? Y ahora antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarán muchísimo a seguir creciendo y creando contenido para ustedes. Recuerden también copyright en activar la campanita para no perderse ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Y síganme en mis redes sociales donde comparto contenido extra e interactúo más directamente con ustedes. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y ofreciendo contenido de calidad. Gracias de nuevo por todo su apoyo. Les mando un abrazo enorme. Y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3. Y recuerden, el amor es un drama, pero también puede ser una comedia. Lo importante es aprender a reírse de uno mismo y a disfrutar del viaje. Hasta la próxima.